¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la mesa del día de hoy. Un segundo, vamos a poner que estemos en Facebook en vivo. Esta mesa va a ser transmitida a través de nuestras redes sociales en estos momentos. Listo. Entonces, les damos la bienvenida a la mesa del día de hoy. La mesa que cierra el cuarto día de la Semana de la Investigación es Ciencias Agrarias 4. El día de hoy contamos con 3 ponentes de distintas universidades de la RPU, la profesora Milka Tello de la UNEVAL, el profesor Eleazar Rufasto de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y el profesor Bravo de la UNSAC. Les damos la bienvenida a todos los ponentes, agradecemos su participación. Les indicamos que cada uno va a tener 15 minutos para participar, de dar su exposición inicial. Luego de los 15 minutos van a dar un espacio para las preguntas y les leeré las preguntas que le haga el público. Resaltarle a las personas que nos acompañan el día de hoy que cualquier duda o consulta para los ponentes las puede hacer mientras se exponen a través del chat y al final se las leeré. Entonces, para no demorar más, le doy la bienvenida a la primera ponente, que es la profesora Milka Tello Villavicencio. Les vamos a dar la bienvenida a la profesora Milka. Ella es ingeniera agrónoma, magíster en mejoramiento genético de plantas y doctora en ciencias. Tiene experiencia en docencia universitaria a nivel de pre y posgrado, investigadora en diversidad de plantas nativas andinas y biología molecular. Publicó artículos científicos sobre recursos fitogenéticos y asuntos relacionados a agroecología. Le damos la palabra a la doctora Milka. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a la Red Peruana de Universidades por esta semana de investigación y a cada uno de los colegas y de los que hoy nos estamos encontrando por este medio. Voy a compartir con ustedes mi presentación. El título de la investigación que se llevó a cabo titula Espacios claves de agrobiodiversidad y alimentos para apoyar el ODS 2, que es los Objetivos de Desarrollo 2, que trata sobre el hambre cero. Este trabajo de investigación se realizó de forma multidisciplinaria juntamente con otros colegas de otras universidades del extranjero, como la Universidad de Michigan, la Universidad de Pensilvania, el Instituto de Investigación de Nutrición del Perú, el Centro Internacional de la Papa. El Objetivo de Desarrollo Sostenible para el 2030, en donde la ONU se congregó el año 2015 y plasmó 17 objetivos de desarrollo con la finalidad de poder adaptar un conjunto de objetivos que puedan erradicar la pobreza, mejorar la calidad de vida de las personas de todo el planeta y tener una prosperidad en forma general. El Objetivo de Desarrollo 2, cuya sigla es ODS, está enfocado al hambre cero, que si bien es cierto, es algo muy difícil y complejo, mucho más con la pandemia que hemos vivido a nivel mundial, pero eso no quita de lado que nosotros podamos trabajar de forma ingeniosa, con responsabilidad y también creativa, ver cuáles son esas estrategias para lograr minimizar el hambre. Por eso es necesario conocer y también saber sobre el manejo de la biodiversidad en la que nosotros nos encontramos, especialmente los peruanos. Y parte de esa biodiversidad está enfocada a lo que es la agroecología, correlacionado con la nutrición y, por supuesto, los sistemas alimentarios que van a ir siempre influyendo en cada uno de estos aspectos. En ese contexto, nosotros, el equipo de investigación,
nos centramos en un marco de conocimientos interdisciplinarios sobre la agrobiodiversidad, al cual las siglas en inglés denominamos AKF, con 4 grandes aspectos que involucran este conocimiento. El primero, el cambio global, ¿no? Con varios factores. Asimismo, el otro aspecto importante fue las características de las chacras y también de la agroecología y la agrobiodiversidad. En cada uno de ellos han habido varios elementos y factores que se han considerado y que nosotros hemos visto bajo ese conocimiento de cada uno de nosotros que traemos, que existe una interacción, tanto en la parte también, el otro aspecto es la parte social, socioeconómica y cultural, que son factores que interactúan con estos otros dos. Y por último, tiene que ver los alimentos, las dietas y la nutrición. Todo esto siempre va a ser el objetivo principal, la base de la vida es esto. Pero cuando hay esta interacción, va a traer también un producto o consecuencias, resultados que nosotros esperamos conocer. Entonces, uno de los resultados será, por ejemplo, el determinar la agrobiodiversidad a través de la caracterización ecológica y el manejo de los nutrientes que se dan ahí. Y también, por supuesto, esto, por otro lado, tenemos las dietas y la nutrición. ¿Cuál es ese acceso y el consumo que se tiene a estos alimentos? Esto tiene como clave la agrobiodiversidad y las especies claves que se producen en estos sistemas. Por lo tanto, basados en este marco de conocimientos, nosotros nos propusimos varios factores que se muestran en estas tablas y de repente no se pueden ver tan claramente, pero ustedes pueden tener acceso a un artículo que hemos publicado en la revista Frontier y que se encuentra el link en la última diapositiva. Estos determinantes de los 4 rubros que hemos mencionado, por indicar algunos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ver las variables en agrobiodiversidad, veremos el tamaño del área, el número de los cultivos que tienen, si tienen huertos familiares, cuántas especies de ellos tienen, qué tipos de actividades agronómicas realizan. También se han visto los aspectos socioeconómicos, ¿sí? De otra manera, también la parte de nutrición, cómo se alimentan, qué se alimentan, cuáles son esos grupos alimentarios, porque el equipo estuvo integrado por varios nutricionistas que cada uno de ellos aportó con metodologías específicas para correlacionar tanto el consumo de las especies que de estas familias y por el otro lado también un equipo de agrónomos y de biólogos para determinar y ver todo lo que concierne a agroecología. Entonces nos planteamos 4 preguntas básicas de investigación. La primera, ¿qué factores identifican a este marco conceptual de la agrobiodiversidad que son extraídos de los sistemas socioecológicos y ecológicos políticos? Están asociados a esa variación. La segunda pregunta, ¿qué espacios clave? ¿Cuáles son esos espacios que realmente son muy importantes, que van a generar alimentos y van a contribuir a los resultados de la agrobiodiversidad y van a influir en una ocurrencia? La tercera pregunta, ¿cuál es la caracterización preliminar del manejo ecológico de los nutrientes en esos espacios clave? Y por último, ¿cómo se puede avanzar
tanto la comparabilidad de los resultados como los nuevos conceptos de agrobiodiversidad para el objetivo de ese desarrollo 2, que es hambre cero. El objetivo general, por lo tanto, fue fortalecer las capacidades amplias, ágiles, de mejora de la sostenibilidad que pueden generar soluciones para ODS 2 mediante la integración de estos conocimientos, asimismo el modelado ecológico y la agrobiodiversidad y alimentación de espacios claves con manejo ecológico de los nutrientes. ¿Dónde se realizó? Esta investigación se llevó a cabo en la región Huánuco, en 3 paisajes, en 3 distritos. En el distrito de Quichqui, que pertenece a la provincia de Huánuco, y también en el distrito de Amarilis, que también pertenece a la provincia de Huánuco, y en los distritos de Umari y de Molino, que pertenecen a la provincia de Pachitea. En rango altitudinal que se trabajó fue desde 1.584 metros hasta los 4.610 metros sobre el nivel del mar. Acá ustedes pueden ver los lugares que se les ha mencionado, que vienen a ser las comunidades. Basados en todos los datos que maneja la región, como también las municipalidades del INEI, nosotros hicimos una selección al azar de 10 comunidades en estos lugares que tenían características similares de altitud en estas comunidades, pero con características diferentes, por supuesto, sino que los paisajes eran parecidos. Una vez que se hizo esta selección, se sacaron también al azar 20 hogares para que nosotros podamos aplicar una encuesta. Pero estos hogares tenían que tener algunos criterios de inclusión para que puedan ser considerados dentro de la encuesta. Básicamente fueron 3. En el hogar que salía debía de tener que los miembros eran residentes de la zona, ¿no? Estaban permaneciendo en ese lugar y que no eran personas que venían por un tiempo corto. El segundo requisito es que existiría por lo menos una mujer que esté en edad reproductiva entre 15 y 49 años de edad y que sea miembro de la familia. Asimismo, que los cultivos de campo que tengan o de huerto hayan sido hechos por uno o más miembros de la familia. Las encuestas que se elaboraron, como las cartas de consentimiento, fueron revisados y aprobados siguiendo los protocolos del Comité de Ética, tanto de la Universidad de Michigan como del Instituto de Nutrición, ¿no? Salvaguardando la identidad de cada uno de los encuestados y también de forma voluntaria. Estos son a detalle cada uno de los 3 escenarios en donde se llevó a cabo. Este es en el distrito de Quichqui, este es en el distrito de Amarilis y esto es en el distrito de Molino y de Umari. Son los respectivos lugares que se encuentran acá, todos georreferenciados y con sus respectivas fuentes para poder ubicar y volver a esos respectivos lugares. Bueno, la metodología que se siguió fue bastante amplia porque se desarrolló, como ustedes están viendo, en una forma bastante macro. Entonces, se trabajó con 3 acciones bastante grandes. Primero se hizo una encuesta de hogares, que fueron 600 hogares donde se trabajaron. En estos 600 hogares se registraron datos de agrobiodiversidad, la parte socioeconómica, sobre seguridad alimentaria, sobre la parte dietética, con todos los protocolos y la metodología que necesita hacer, ¿no? Haciendo un recuento cuantitativo. Se vio cuánto se alimentan, si la puntuación era que se alimentaban
más de 5 grupos de especies consumían, entonces se tenía un punto, y si en caso no consumían menos, se tenía 0 puntos, y así sucesivamente. También después de esto se hizo el muestreo de la agrobiodiversidad y de las estimaciones de la diversidad. Para hacer esto se utilizó la mitad de los hogares de la muestra, 300 hogares, que también fueron seleccionados al azar, ¿no? De estos, 268 eran los que cultivaban en el campo y 159 producían huertas para su consumo familiar. No solamente se le hizo la encuesta, sino se visitó cada una de sus parcelas, se evaluó, se tomó en cuenta los datos de manejo, se evaluó la diversidad, se cuantificó también las especies para estimar luego con datos ecológicos la riqueza, índice de diversidad de Shannon, de agrobiodiversidad con Margalef. Luego se hizo también la caracterización de los espacios claves de agrobiodiversidad y alimento. En esta parte se estimaron los roles y manejo de los nutrientes ecológicos en cada uno de esos espacios claves de sistemas agroalimentarios, ¿sí? Y de producción. Uno de ellos, el que destacó más, fue el campo de maíz o la chacra de maíz, seguido de los huertos familiares que tenían gran importancia en la alimentación de cada familia. Asimismo, asociado a la ingesta ecológica de los nutrientes. Eso tampoco no significaba que no se tenía en consideración algunos alimentos silvestres que ellos podían consumir, que estaban muy cerca de su casa o en parte de sus cultivos, o también cerca del perímetro de ellos. Asimismo, se tomó en cuenta el manejo y la conservación que hacían en el momento de la asociación de los cultivos, por ejemplo, entre el frijol y el maíz, cómo nutrían su suelo de forma orgánica y cómo era la rotación de cultivos que hacían con sus diferentes especies, no solo en el campo del maíz, sino también con otras especies como tubérculos, otros cereales u otros granos. Asimismo, la categorización de las plantas y la utilización de las especies silvestres en su alimentación. Luego fue la tabulación de los datos. De los resultados que obtuvimos, se tienen que destaca en primer lugar de la agrobiodiversidad es el maíz. Casi el 70% de las familias encuestadas tienen campos de cultivos. Y estos campos de cultivo, el que no deja de tener es un cultivo de maíz. Hay que precisar que muchos agricultores tienen parcelas en la zona media y en la zona alta. Por lo tanto, tienen parcelas de maíz, como también pueden tener otras parcelas de otros cultivos como son los tubérculos. Por eso es que destaca la parcela de maíz. Y la parcela de maíz no está sola, no es un monocultivo, sino es un policultivo asociado generalmente con frijoles de la zona, cultivares nativos, y también le siguen las calabazas o también los zapallos y otras especies que ustedes pueden apreciar en este gráfico. De otro lado, no deja de ser importante las huertas. Las huertas familiares constituyen otra despensa muy valiosa que provee no solamente alimentación, sino también fuente de economía para estas familias. Destacan algunas especies, como acá se registraron más o menos en el número de 159 casas o hogares, ¿sí? Que tienen sus huertas. La especie que destaca fue la cebolla, ¿sí? Después está el orégano, como pueden ver también acá en la fotografía, y otros complementos. No deja de haber los frijoles, por ejemplo, y las plantas aromáticas. Este es un mapa de las especies del nivel de la biodiversidad. Como les decía, varía en cada uno de los lugares. No está concentrada en un solo lugar, sino está dispersa de acuerdo a las zonas altitudinales y de acuerdo a los paisajes y a los escenarios que cada uno de ellos posee. Asimismo,
hemos podido destacar que las características agroecológicas y de medios de vida se comparan entre los espacios claves de agrodiversidad y alimentos compuestos por los campos de maíz, pero de múltiples especies, seguido de los huertos familiares. Ustedes pueden observar en esta parcela de maíz que fue tomada por el doctor Carl Zimmer, en donde tenemos más de 4 especies, ¿no? Tenemos maíces, tenemos frijoles y también tenemos calabazas, quichiu. Acá es una asociación entre maíz, calabaza y frijol, ¿no? Existen entonces los espacios de maíz, perdón, los cultivos de maíz o las chacras de maíz que son de multiespecies o de cultivos asociados, se considera como un espacio clave y de gran valía e importancia para la nutrición de la familia. Los datos obtenidos de la nutrición nos han revelado que gracias a esas fuentes nutricionales que les dan las especies, tienen un nivel óptimo de nutrición aquellas familias. Pero también cabe destacar que los factores socioecológicos y políticos se están incorporando dentro de este marco de conocimientos, ¿no? Y han explicado el 16%, esto es importante, de la variabilidad de la riqueza de especies se da gracias a estos factores socioecológicos, políticos que van a intervenir para la riqueza de las especies. Entonces, estos factores explican más o menos el 45% de la variabilidad y de la uniformidad de las especies. En cambio, en el caso de las huertas familiares, solamente el 16% está dependiendo de la variabilidad de la riqueza de las especies, explicándonos el 24% de la uniformidad de estas especies. Cuando se tiene policultivos intercalados, o sea, que tenemos no solamente una especie, sino más de una especie alimenticia, existe rotación de cultivos y las leguminosas y el maíz siempre se ha visto que están juntos, ¿no? Por lo tanto, se ha encontrado cultivos de leguminosas, de forrajes, en otros casos árboles, arbustos, plantas perennes. Hay una diversidad de asociaciones. No es una sola clase de asociación, sino son varios tipos de asociación. Se estima entonces que la frecuencia de esos cultivos de leguminosas y plantas manejadas comestiblemente, pues tienen más del 71%. Y hay varias especies que no, por motivo de tiempo, no los vamos a mencionar. De todo esto, nosotros podemos mencionar que gracias a esos 4 temas principales que nosotros nos planteamos en un inicio sobre agroecología y alimentación, nutrición y gobernanza, incluyendo todos estos factores socioculturales y el impacto del cambio global, nos han brindado una gran información para abordar el objetivo del desarrollo sostenible número 2. No se puede dejar de obviar estos 4 pilares, estos 4 temas principales, si no se aborda de esta manera multidisciplinaria. En este estudio se destaca esas interacciones que van bidireccionales y van a influir en los alimentos y en la dieta de cada uno de esos agricultores y de cada una de esas personas. Por lo tanto, esos insumos van a servir para que nosotros podamos estudiar y explicar cómo funciona la agrobiodiversidad y cómo influye en su dieta alimenticia y en su nutrición. También se puede indicar de que un espacio clave para la agrobiodiversidad y los alimentos ha sido el campo de maíz. Es un modelo que no es el único, y pensamos que hay otros modelos como son también los campos de tuberosas. En resumen, los campos multiespecies
o los maizales en Huánuco funcionan como un espacio de agrobiodiversidad y alimentos distintivos reconocidos localmente y valorados en los cultivos intercalados que van a ser generalizados y una agrobiodiversidad que es asociada y que maneja muchos nutrientes. En conclusión, estos factores nos van a ayudar no solamente a entender y sino también a que nosotros podamos vincular con nuevos proyectos de mejora, no solamente en la parte agronómica y de producción, sino especialmente en la nutrición y en las dietas de salud del ODS2, el hambre cero. Mi agradecimiento a todo el equipo con quienes trabajamos y ese es el link y el artículo científico al cual ustedes pueden tener acceso y leerlo con mayor detenimiento. Muchas gracias. Gracias a la ponente Milka Tello de la UNEVAL. Vamos a presentar al siguiente ponente. Solo recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat para poder leerlas al final. Voy a leer la presentación del siguiente ponente, el doctor Eleazar Rufasto. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, docente de la Facultad de Agronomía de la misma universidad. Tiene trabajos en investigaciones relacionadas con el uso de imágenes de satélite aplicadas en la agricultura y en la conservación de los recursos naturales, en coordinación con el Laboratorio de Teledetección de las Facultades Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le doy la palabra al doctor Eleazar. Muchas gracias. Tiene usted 15 minutos. Está silenciado, doctor. Ahora sí creo que mi audio está completo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer a la Red Peruana de Universidades por esta oportunidad que me da para exponer este trabajo, esta investigación. Agradecer a todos los colegas público presente por la participación en esta tarde. El tema que voy a exponer es un estudio de la salinidad de los suelos de la cuenca Chancay-Lambayeque usando imágenes de satélite. Es una investigación que fue realizada en forma conjunta con el Laboratorio de Teledetección de la Universidad de San Marcos, la Facultad de Ciencias Físicas y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con el Grupo de Investigación de Certificación y Sequía, del cual dirijo, soy, como lo ha dicho el presentador, soy el ingeniero agrónomo, el Rufasto Campos Eleazar Manuel, adscrito al Departamento Académico de Suelos de la Facultad de Agronomía. Una breve presentación, esquema de lo que va a ser esta presentación, y a manera de introducción quiero decirles que estos datos son del proyecto especial Olmos Tinajones, quien administra el área de estudio, administra sobre todo especialmente en el tema del agua, publicado en 2011, donde indica que el 72% de las tierras están consideradas como no salinas. Lambayeque tiene aproximadamente en total esta área de estudio 150.000 hectáreas, de las cuales 110.000 son irrigadas con el sistema Tinajones. La salinidad, como sabemos muchos de los presentes, se puede evaluar a través de la conductividad eléctrica y específicamente de la solución del suelo. Y se mide a un determinado contenido de humedad o a un determinado contenido de agua. Normalmente lo más común es medir la conductividad eléctrica en extracto de saturación, cuya definición es que considera un suelo salino cuando la conductividad eléctrica de este extracto de saturación es mayor de 4 decisimes por metro. Quiero también compartir con todos esta noticia que en 2013, esto ha sido tomado de un diario local de la región, el entonces gerente regional de Agricultura, el ingeniero Augusto Delgado Vélez, puso en tapete el problema y muy claramente lo definió y lo indicó. El Valle Chancay va camino a convertirse en un desierto. ¿Por qué?
porque la salinidad del suelo, de la forma como se presente, va a reducir siempre la capacidad productiva de las zonas agrícolas. Es común en regiones áridas y semiáridas. Lambayeque está ubicada en la diagonal árida sudamericana, por lo tanto es común en esta zona que se puede presentar ya sea en forma antrópica o en forma natural. Todas las formas de salinidad afectan no solo el suelo, sino el rendimiento de la mayoría de las especies. Asimismo, en 2016, FAO todos los años, desde hace una década aproximadamente, celebra el 5 de diciembre el Día Mundial del Suelo. FAO, el 2016, planteó que $441 americanos es la pérdida o el costo anual por hectárea por la degradación de este problema. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Hay distintos mecanismos, intervenciones que se puede hacer. Desde la academia, lo que hemos hecho es hacer un seguimiento al proceso de salinización a través de la metodología que les voy a presentar y presentar en tiempo, actualizar los estados de salinidad del área de Chancay-Lambayeque. Para ello usamos el método de clasificación de la conductividad eléctrica en la relación 1:5, diferente al que tradicionalmente se usa en extracto de saturación. Esta metodología de extraer, de obtener el extracto de saturación, de la solución del suelo por el método 1:5, nos ha permitido hacerlo mucho más rápido y de bajísimo costo la investigación. Y eso es lo que se trata de encontrar, con la finalidad de que existan herramientas que permitan actualizar a los tomadores de decisión, llámese gobierno regional, gobierno central, incluso municipalidades, lo más rápido posible, a bajos costos y de ser posible en tiempo real. Esta es la clasificación que vamos a usar. Algunos antecedentes, uno de ellos, por ejemplo, es el de Pulido, el año 1996, que ya trabajó imágenes Lanza a través de una metodología no supervisada y con observaciones de campo o con mediciones en el campo. Este proyecto ya tiene desde el año 2006 en adelante varias publicaciones al respecto. Una de ellas, en 2010, Córdoba, trabajó en la Universidad Nacional Pedro Rogallo una investigación que relacionó la reflectancia espectral de las imágenes Lanza 7 con el valor de la conductividad eléctrica y encontró que la regresión lineal simple es una de las ecuaciones más adecuadas para este tipo de imágenes. También, asimismo, Baradaco, el 2012, en su tesis de ciencias físicas, como licenciado en física, también trabajó en la zona de Lambayeque, pero en la cuenca del río Saña, donde una de las conclusiones es que la teledetección es una herramienta importante, fundamental, y que permite estudiar la salinidad del suelo y la planificación del territorio, y especialmente proporciona resultados a corto plazo sobre la ubicación de las áreas afectadas por la salinidad. Eso es muy importante para las intervenciones. Un marco teórico muy breve, que quiero llegar a los resultados en el tiempo que nos dan. Nosotros, para esta investigación, hemos trabajado en el espectro del visible y con el infrarrojo cercano, para encontrar un parámetro que más adelante lo voy a indicar, el NDVI y el ENI. Bien, ya existe información, ya existen investigaciones sobre las signaturas espectrales de algunas superficies sobre las que se puede trabajar. Las signaturas espectrales son algo así como las huellas digitales nuestras que tenemos en cada uno de los dedos, que son diferentes. Entonces aquí fíjense rápidamente, un suelo desnudo tiene su comportamiento dentro de estas longitudes en estudio
Es de esta forma, la vegetación estresada tiene esta forma, la vegetación sana tiene esta forma, la cual se va a poder explicar mucho más adelante gráficamente con mayor detenimiento. En esta investigación se ha usado imágenes de libre disponibilidad del sensor MODIS, cuya característica tiene 36 bandas espectrales, de los cuales hay 34 productos para monitorear atmósfera, tierra, criosfera y océano. Específicamente, se ha usado el producto MOB13Q1, que nos da el valor de NDVI y el EBI. ¿Qué es el NDVI? Es el índice de vegetación diferenciada, por sus siglas en inglés, que tiene un valor como un índice que va de -1 a 1, que es una relación entre el valor de la reflectancia en el infrarrojo cercano y la reflectancia del rojo visible. Ya existe investigación, información, que las superficies en general, porque es una clasificación muy grande, no es específica, dan ciertos valores de NDVI. Depende del cuerpo, depende de la superficie, van a variar estos valores. Gráficamente se puede ver en esta fotografía. Por ejemplo, una hoja seca, una hoja clorótica y una hoja saludable. Las tres primeras bandas, el azul, el verde y el rojo, son del visible y el nieve del infrarrojo cercano. Cuando una hoja está seca o un cultivo o ya está maduro o está en estrés hídrico, va a tener un comportamiento, su signatura espectral de esta forma. O sea, aparentemente casi todos van a ser iguales. En el caso de hoja clorótica, ya sea por deficiencia nutricional, ya sea por problemas de plagas, enfermedades, esa característica se va a expresar en que el verde y el infrarrojo cercano son casi iguales en intensidad. Si nosotros nos damos cuenta en la fórmula, en la ecuación que estamos acá indicando, eso va a variar el valor del -1 a 1. En cambio, en una hoja saludable, se puede ver la relación que hay entre el rojo visible y el infrarrojo cercano, que es lo que tiene que ser mucho más para que sea sea cercano a 1. Bien, explicado esto, también el otro índice que se ha usado en esta investigación es el índice de vegetación mejorado, EBI por sus siglas en inglés. El EBI no es nada más que el NDVI, pero ha sido mejorado. Y esa mejora está en función del factor de ganancia que se ha encontrado y de algunos coeficientes que han permitido mejorar el algoritmo. Este cálculo también nos ha permitido a nosotros identificar los mejores métodos para poder aplicarlo. En cuanto a la metodología, datos y herramientas utilizadas, quiero puntualizar bien, que se han usado 162 muestras en toda esta área de estudio. Aproximadamente es un poco más de 110,000 hectáreas agrícolas. Este es el área de estudio de la cuenca. De estas 162 muestras, al someterse a la medición de la conductividad eléctrica en extracto 1 en 5, el extracto 1 en 5, 50 gramos de suelo, 250 mililitros de agua. Dio como resultado que las muestras, el 45% eran no salinas, el 17% ligeramente salinas, 2.5% salinas y un 35% muy salino. Eso que nos indicaba ya que más del 50% del área que fue muestreado al azar, en forma aleatoria, ya era salina en las distintas categorías.
Bien, aquí una lista de los sectores y fechas y número de muestras usadas por cada uno de los sectores y a su vez también una medida de tendencia central de los resultados de la conductividad eléctrica que fue medido, de lo que fue medido a través del método 1 en 5 para ver la variabilidad, la desviación estándar y todas las métricas de las tendencias centrales. Las imágenes, como ya lo expliqué, son imágenes de libre disponibilidad. Muchas veces, en el día del muestreo, que se recogieron las muestras, puede haber nubosidad, porque si ese día pasa el satélite, hay nubosidad, es algo que no se puede manejar, entonces tendríamos un problema. Esta es una representación esquemática de lo que de cada píxel de la imagen que hemos usado, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho para evitar eso? Por ejemplo, aquí quiero indicar que en el sector llamado La Montería se recogió las muestras el sábado 17 de enero y ese mismo día pasó el satélite, capturó la imagen y se tuvo una imagen de una buena calidad. Pero cuando no ha sido así, pues se ha buscado días antes o días después de la fecha de muestreo. Eso es toda metodología con el fin de superar estos inconvenientes naturales. Posteriormente, al descargar las imágenes, ya con los datos de la conductividad eléctrica medido, se ha construido o se ha elaborado otras imágenes del máximo valor compuesto anual, que es un tema que voy a presentar más adelante, con la finalidad de evitar estos errores. Estos cuadritos que ven en negro representarían la nubosidad o las zonas que no estaban acorde con la calidad de la imagen y tenían nube, pero tampoco podríamos mejorarlo más. Por eso se usó esta técnica que se llama el máximo valor compuesto. Entre comillas, algo así como una suma de imágenes para obtener esta imagen nueva, normalmente una nueva imagen, una imagen compuesta de todo el año, que es con la metodología. Además, usamos también 5 modelos matemáticos buscando encontrar el mejor modelo que represente el fenómeno de la salinidad aplicado por el método 1 en 5 al NDVI y el ENI. De estos 5 métodos usados, todos, cada uno de ellos, Derek Will, sinodal, lineal, log-probe y Weibull, fueron sometidos a un análisis con una relación con los datos de campo, datos de suelo, y se encontró, comenzó a presentar los resultados, se encontró que el mejor modelo que representa el fenómeno de la salinidad es el Derek Weibull, y cuando ha sido aplicado al NDVI. Bien, este valor, este es el mejor modelo. Con ese modelo de mayor explicación al fenómeno, aplicamos la fórmula, esta es la fórmula del modelo matemático. Este es el tema de dispersión. Estos son los valores de la aplicación, la confianza, la desviación estándar, los residuales y todo lo que se trabajó, que por motivo de tiempo no lo voy a explicar, por motivo que quiero explicar los resultados, que es el objetivo de esta investigación y de esta presentación. Entonces, se obtuvieron los máximos valores compuestos anuales con la ecuación elegida. Se trabajó imágenes raster, por ejemplo, en esta presentación, aquí es el año 2005, se sometió a todo un proceso, se usaron dos software, el ENVI y el QGIS, para obtener los mapas y calcular las áreas, y se obtuvieron los mapas de salinidad, que es el producto principal que a los tomadores de decisión, llámese municipalidades, gobierno regional, les interesa
tenerlo a la vista para saber dónde está el problema y cómo tomar las decisiones de solucionar esos problemas. Bien, brevemente aquí quiero decirle que se hizo obtenida ya la mejor ecuación, se aplicó también un estudio espacio-temporal desde el año 2000 hasta el 2017. Y aquí se ha podido entender el proceso de la salinización en la región Lambayeque. Es muy posible que el proceso en otras regiones, en otras cuencas, sea diferente porque la formación o la teoría de los suelos dice que hay factores que intervienen en la formación de los suelos y otras teorías que hay procesos. Bien, aquí podemos ver ya rápidamente los productos obtenidos de esta investigación en los distintos años, hasta el año 2017. Otro de los resultados es este gráfico en el cual desde el año 2000 al 2018 hemos hecho un estudio de la variación de las áreas salinas versus los suelos, las áreas no salinas. Esto corrobora los resultados que el factor determinante en el proceso de salinización o la debilidad de la región es el volumen hídrico que circula en el valle. El año 2004, está explicado, las noticias dicen, fue declarado un año de sequía en la región Lambayeque y en todo el norte. Entonces, Lambayeque, ¿cuál fue la consecuencia, aparte de la sequía y toda la escasez hídrica y todo lo demás? Fue que sus suelos aumentó el porcentaje de salinización, aumentó, pero ese aumento, cada vez que hay aumentos, va incrementándose las áreas. ¿Cómo lo vamos a ver en los distintos porcentajes? Para ir terminando, aquí ustedes pueden ver en un GIF, lógicamente que está a pocos segundos entre cada, cómo va y ha sido el estudio espacio-temporal de la salinización en el valle Chancay, en la cuenca Chancay-Lambayeque, en función de el factor predominante de la zona, que es el factor clima. Lambayeque, repito, está ubicado en una zona, en la zona árida, en la franja árida sudamericana, y entonces eso es. Esta presentación así, producto, podemos resumirlo en las siguientes conclusiones. Que el modelo de correlación no lineal de R-Wilbon es el de mayor bondad y ajuste. Es el que da una mejor expresión probabilística para estimar, repito, para estimar la salinidad del suelo partiendo del índice de vegetación NDVI. Y que el NDVI que nos dan las imágenes de libre disponibilidad es el que más se ajusta, el mayor registro, el mayor coeficiente de correlación con los valores de la conductividad eléctrica medido por el método 1 en 5. Además, a manera de conclusión, al término del estudio, se ha encontrado que aproximadamente un 32%, más del 32% del área del Chancay, de riego del Chancay-Lambayeque, que es irrigado por el sistema regulado del reservorio Tinajones, presentan diferentes grados de salinización, y esta salinización es permanente. Pero además, se ha encontrado que la ocurrencia de la salinidad puede darse hasta el 75% cuando exista un año extremo. Para un año extremo, en el caso de la sequía. ¿Eso qué significa? Que Lambayeque tiene un problema
desalinización que tiene que corregirlo y sobre todo los tomadores de decisiones verán cuál es la manera de corregirlo lo más pronto o de evitarlo. Bien. A las referencias bibliográficas, los colaboradores en esta investigación, y muchísimas gracias. Quedo para las preguntas de los colegas presentes en este auditorio virtual, y ahí está el correo para algunos contactos que pudiéramos hacer, algunos trabajos relacionados con el tema. Muchísimas gracias, y nuevamente gracias a la Red Peruana de Universidades por darme este espacio para poder presentar este trabajo. Agradecemos al doctor Eleazar. Le damos le vamos a dar la palabra al siguiente ponente, al tercer ponente del día de hoy. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Demos un poco. Le damos la palabra al tercer ponente de hoy. Ya puedo empezar, ¿no? Profesor, sí, déjeme presentarlo, disculpe, profesor. El profesor Bravo es graduado como médico veterinario y zootecnista en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Inició su experiencia profesional trabajando como veterinario de 2 empresas ganaderas en Cusco. Fue profesor auxiliar de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y asignado como profesor investigador en la estación de la altura del IVITA en el Centro Experimental La Raya. Obtuvo su grado de maestría en la Universidad Estatal de Utah en 1986 y continuó sus estudios de doctorado en la Universidad de California en 1990. Le damos la palabra y bienvenida al doctor Walter Bravo. Muchas gracias. Muchas gracias al comité organizador de la Red Peruana de Universidades por esta oportunidad que se nos da a todos los investigadores de compartir los conocimientos que estamos logrando. En esta oportunidad yo voy a cambiar un poquito porque las charlas anteriores han sido con respecto a la agronomía o a los suelos. Ahora, en esta última parte de esta charla, voy a hablar de los animales. Y voy a hablar de un animal que es nuestro y que habita en las grandes alturas. Específicamente voy a compartir con ustedes el tema de la fertilización. Y voy a compartir nuevamente con ustedes los eventos espermáticos previos a la fertilización en alpacas. Entonces, cuando hablamos de fertilización, estamos diciendo que es la unión de los dos gametos, ¿no? Del macho y de la hembra. Pero hay algunas particularidades que en las alpacas se presenta. Por ejemplo, los espermatozoides no son depositados en el fondo vaginal, sino son depositados en el útero y otra parte en el fondo vaginal. Entonces es otra característica que debemos tomar en cuenta. El plasma seminal que los machos eyaculan es de un aspecto viscoso, parece una gelatina, y el término que se le ha dado ahora último para medir objetivamente ese material viscoso es filancia. Entonces, la filancia es un término que se puede medir objetivamente, no es algo abstracto y generalmente se mide en longitud. Otra situación que debemos tomar en cuenta como parte de la introducción es de que el transporte espermático es un poco diferente, por la misma situación de que los machos depositan su semen a nivel del útero, muy próximos al oviducto. Pero lo que interviene, y quizás este es un factor de la hembra, es de que las hembras ovulan solamente después de la cópula. No son como la oveja o que la vaca, que las vacas van a ovular espontáneamente. En la alpaca es necesario una cópula. Y esta ovulación ocurre de 24 a 36 horas después de la cópula. Entonces, como ustedes podrán observar, existe un tiempo, vamos a decirlo, de día y medio en general, en promedio, en el cual los espermatozoides están viviendo dentro del canal reproductivo de la hembra, específicamente en el útero y en el oviducto. Algunas generalidades que debemos tomar en cuenta
para explicar este comportamiento tan peculiar en estas especies, porque es, como ya he dicho, de que la cópula puede durar de 5 a 30 minutos. Y en esta fotografía que se presenta en el ángulo superior izquierdo vemos un macho que está copulando y a su alrededor existen como 6 hembras que están en celo, o sea que están listas para la cópula. El macho penetra, va a disculpar por la naturaleza de estas vistas, pero el macho penetra en la vagina, la cervix, el cuello uterino, y luego deposita el semen en los cuernos uterinos. Y prueba de ello es de que esta fotografía en el lado derecho indica el útero de una alpaca que fue montada 24 horas antes, y como ustedes pueden apreciar, está completamente hemorrágico. Una fotografía reciente indica también de que efectivamente existe una hemorragia y hay coágulos, o sea que el pene del macho ha provocado una inflamación que es necesaria porque el estímulo de la presencia del pene en el útero de la hembra hace de que sea un estímulo mecánico. Ese estímulo mecánico se va a convertir en un estímulo neural que va a viajar por la médula espinal hacia el hipotálamo, y el hipotálamo va a interpretar ese estímulo neural y lo va a convertir en un estímulo endocrino. Y eso se da en la secreción de la hormona gonadotropina del hipotálamo, que viajará a la pituitaria, y la pituitaria o la hipófisis desencadenará la secreción y la descarga ovulatoria de LH. Entonces LH que sale de la pituitaria viajará nuevamente al ovario y hará que el folículo que ustedes pueden apreciar en esta fotografía en el lado izquierdo, esta porción clara es el folículo ovárico, adelgace sus paredes y ovule. Y nuevamente la ovulación va a ocurrir 24 a 36 horas después de la cópula. Entonces, en términos histológicos, este daño que provoca el macho al útero es manifiesto. Aquí en el ángulo superior izquierdo tenemos el útero de una hembra que no ha sufrido la cópula. En cambio, perdón, en la parte inferior se ve dos paredes uterinas después de la cópula, y como ustedes podrán apreciar de que la arquitectura del endometrio uterino está completamente desmejorada o alterada. Entonces, el útero de esta hembra tiene que sanar, tiene que volverse como lo que está ejemplificado en el ángulo superior izquierdo para el momento de que el embrión entre, en el caso de que haya existido una fertilización. El segundo aspecto, y más propiamente de esta charla, es el semen. La colección de semen ha ido por muchas situaciones, muchos progresos, pero la mejor manera de colectar semen después de la cópula y sin alterar la fisiología del macho es insertando un espéculo dentro de la vagina de la hembra después de la cópula, y noten ustedes de que mediante el espéculo podemos colectar este líquido sanguinolento. Entonces, la primera apreciación que tenemos que el semen en forma natural, el semen que está en el útero, no es un semen claro, sino es rojizo debido a la hemorragia que ha provocado el pene del macho. En estudios anteriores que hicimos, y ya les había anticipado de que el semen era de aspecto gelatinoso, no se sabía de qué glándula accesoria provenía ese aspecto mucoso. Entonces, en estudios hechos aislando la secreción de la próstata y de la glándula bulbouretral, se ha determinado que efectivamente lo que le da el aspecto denso y altamente gelatinoso al semen de la alpaca es la secreción de la glándula
bulbo-uretrado. ¿Y cómo podemos medir eso? Un método muy simple es pipetear una gota de semen y luego levantar con la pipeta y medir a qué longitud se rompe el hilo. Eso es lo que llamamos la filancia. Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta de que el semen después de eyaculado es una cosa y el semen después que ha vivido en el tracto reproductivo de la hembra es otra cosa. Entonces, en referencia al color del semen, después de la cópula hemos visto de que efectivamente hay blanquecino, rosado, rojizo y rojo. Lo que domina aquí es el color rojizo y rojo, tanto en la alpaca, en la parte izquierda de este gráfico, así como en la llama. En lo que se refiere a la filancia, la barra en negro pertenece a la filancia de 1 centímetro. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 centímetros. Están presentes tanto en la alpaca y en la llama. Y seguramente que también estarán presentes en la vicuña y en el guanaco, aunque no tenemos pruebas fehacientes todavía que nos permitan concluir tal como lo estamos haciendo para la alpaca y para la llama. Lo que conocemos o lo que conocíamos hasta hace poco acerca del transporte espermático en la alpaca, en este gráfico que está en la parte izquierda, y en la yegua que se ha inseminado artificialmente. Entonces, en el gráfico de la izquierda se ha detectado de que tomando un intervalo de 6 horas, 6, 12, 18, 24 y 30 horas, fíjense ustedes de que la gran concentración, la gran mayoría de los espermatozoides están en la unión uterotubal. Más del 60% están en la unión uterotubal. Y lo que caracteriza es de que a nivel del istmo, del oviducto, a las 18 horas están al 80%. Naturalmente que si los espermatozoides de la alpaca son lentos en su motilidad, también debemos considerar de que la distancia del útero al oviducto es corto, pero aún así toma tiempo. En la yegua, y ahora fijémonos en el gráfico que está a la derecha, la mayor parte de concentración hasta las 12 horas está en el cuerpo del útero. Y también a partir de las 2 horas hasta las 12 horas ya existe espermatozoides a nivel del oviducto. Y esto se da porque el glande del potro eyacula justamente en la puerta de la cervix, en lo que se llama la ox externa de la cervix. Entonces, también en la yegua llega rápidamente al oviducto. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de los resultados que hemos obtenido de varios estudios que hemos hecho en referencia a los cambios que tiene que pasar los espermatozoides dentro del canal reproductivo de la hembra, específicamente en el útero y en el oviducto. Al momento de ser eyaculado, y ahora sí no lo vemos, no sé qué va a pasar con el video. Bueno, pero el puntero está señalando una muestra de semen que es fresca, recién eyaculado. Existen muchos espermatozoides, pero solamente un cierto porcentaje de espermatozoides se mueven, pero no avanzan, muestran una motilidad que se llama estacionaria, y eso está ejemplificado en este diagrama que presento en el lado derecho. Solamente se observa el movimiento de la cola. A las 18, a 24 y 36 horas, el movimiento de los espermatozoides es hacia adelante, tal como indican estas flechas. Y eso se debe a que ya no están ya en el plasma seminal del macho, y ya están prácticamente liberados y pueden avanzar hacia el lugar de fertilización. Y quería mostrarles que en esta
fotografía tomada del semen de un carnero de semen recién eyaculado, existe tal cantidad de espermatozoides que es en el número de los billones, que se mueven rápidamente y forman ondas, como pueden apreciarse aquí en esta figura. Entonces, estamos hablando de dos especies completamente diferentes. El ovino, que tiene una concentración mucho mayor y que la motilidad es progresiva hacia adelante. En cambio, en la alpaca tenemos que la motilidad solamente es estacionaria por movimientos de la cola y se debe a que el plasma seminal es bastante gelatinoso. En el gráfico de la derecha, no sé cómo puedo hacer esto para modificar. Ahí está mejor, creo. En el gráfico de la derecha tenemos la motilidad en términos de porcentaje en el útero, en la parte izquierda, y en el oviducto a diferentes horas. Entonces, al tiempo cero, cuando el semen es eyaculado, efectivamente existe una motilidad de alrededor del 80-85%. Y noten ustedes de que en el útero a las 24 horas, 18 horas, la motilidad prácticamente ha bajado a solamente un 20%. ¿Qué significa esto? Significa de que hay poco movimiento de los espermatozoides a nivel del útero, pero este movimiento de los espermatozoides es superado en el oviducto, casi al doble, y puede llegar a un 40%. Y aún más se incrementa en el oviducto a las 36 y 48 horas, las barras en amarillo y en azul. El 70% de los espermatozoides están mótiles a nivel del oviducto a las 36 y 48 horas, precisamente en el tiempo en que la hembra va a ovular. Oh, ahí está. No sé si activó. Esta es la motilidad que presenta el semen fresco, recién eyaculado, en la alpaca. A ver, ahí está en el ovino, fíjense. Completamente diferente. En lo que se refiere a la viabilidad de los espermatozoides, el gráfico en la izquierda es de que no varía en el útero y en el oviducto. Prácticamente el 90% de los espermatozoides están vivos a las horas que hemos trabajado en este estudio. La concentración sí cambia. ¿Por qué? Porque tenemos aquí millones que hemos detectado al tiempo cero del eyaculado, pero luego ha bajado en el útero y en el oviducto. Quiero concentrarme en lo que se refiere al oviducto. ¿Por qué no detectamos los 70 millones, 60 millones que constituyen los espermatozoides en el momento del eyaculado? En el oviducto, los espermatozoides están localizados en lo que se llama las criptas oviductales. Están enterrados ahí hasta el momento de la fertilización, donde van a volver a adquirir su motilidad y van a salir para buscar al óvulo. Una de las situaciones que se ha presentado últimamente y ha sido descubierto desde 1987, se hablaba de un factor inductor de la ovulación. Y eso ha sido demostrado en plasma seminal de la alpaca y de la llama. Últimamente se ha caracterizado ese factor inductor de la ovulación y es un factor nervioso beta, que es un factor de crecimiento. Y eso se ha visto que inyectando el plasma seminal de animales machos vía intramuscular ha habido un 100% de ovulación inyectando el plasma seminal. Entonces el plasma seminal es la fuente del famoso factor nervioso de crecimiento. Otros componentes bioquímicos del plasma seminal que corroboran con el estudio anterior que se hizo es la presencia de mucina. Mucina significa moco, gelatina. Y se ha detectado que en los eyaculados de baja viscosidad
es una medida relativa de 1.3. En cambio, en los eyaculados que tienen alta viscosidad es prácticamente 8. Entonces, ustedes pueden apreciar la presencia de la mucina que le da el carácter gelatinoso al semen de estos animales. Naturalmente que hay otros, pero el que domina es la mucina. Existe el CD14 antígeno de los monocitos, la fosfatidietil, etanolamina y la alfa-fucosidasa, pero en cantidades mucho menores. Lo que predomina es la mucina, y sabemos que esa mucina proviene de las glándulas bulbo-uretrales. Este gráfico es bastante interesante y ha tomado años el desarrollarlo. En la parte izquierda vemos los resultados de un estudio que se hizo acerca de la composición bioquímica de la glándula de la próstata, la columna en negro, y de la glándula de bulbo uretral, la columna en blanco. Fíjense ustedes, glucosa está presente en la próstata y la glándula bulbo uretral, pero fructosa es mucho menor. Esto corresponde al semen antes de ser eyaculado. Una vez que es eyaculado el semen, y las pruebas in vitro que hemos hecho indican de que la glucosa, esta línea con círculos negros, es preferida por los espermatozoides. ¿Por qué? Porque en los tiempos diferentes de incubación que hemos considerado, ha sido usada mayor. Por eso es que su concentración es baja. No así la fructosa. Sí baja, pero no baja a la misma velocidad que es utilizada la glucosa. Entonces, los espermatozoides de estos animales, de las alpacas, tienen mayor afinidad a usar glucosa. Veamos ahora lo que sucede en el tracto reproductivo de la hembra. Primeramente, glucosa. Fíjense, glucosa en el útero prácticamente no se usa. Se usa. Ha llegado a los porcentajes mínimos. Glucosa en el oviducto también se usa, especialmente a las 24 horas, el tiempo en que los animales no están presentando motilidad. Eso quiere decir de que los espermatozoides de las alpacas no tienen el sustrato energético para movilizarse, y por eso baja la glucosa. En cambio, las concentraciones de fructosa en el útero y en el oviducto son indiferentes. No hay una relación, no existe una diferencia estadística que podríamos asociar. Entonces, lo que sabemos es de que los espermatozoides usan más fructosa que glucosa en otras especies animales. Parecería, de acuerdo a los resultados de estos estudios, de que en la alpaca, en la llama, es un poco diferente. Probablemente usan también fructosa, pero debe haber otra vía sintética para que esa fructosa primeramente se convierta en glucosa y pueda ser usada. Eso naturalmente que lo vamos a determinar poco a poco. En lo que se refiere a los folículos ováricos, especialmente las células de la granulosa, tienen un índice mitótico bastante alto. Y ese índice mitótico está asociado a la presencia del factor epidermal y del factor insulínico. Y también hay otros factores. Los resultados que tenemos acerca de estos dos factores indican de que el factor epidermal es 10 veces más concentrado que el factor insulínico. Y que, a diferencia del factor insulínico, también el factor epidermal varía, especialmente a las 12 y 24 horas. Puede ser de que hay menos producción de factor epidermal en asociación a una futura ovulación. Estamos hablando nuevamente del folículo ovárico. Muy bien. Entonces, debemos concentrar nuestros esfuerzos
para saber qué es lo que está en el oviducto. Y siempre cuando era estudiante de medicina veterinaria me decía de que el oviducto presenta criptas. Fíjense, acá estamos la unión útero-tubal y fíjense la cantidad de criptas que existen en esa sección. Y también se nos ha dicho, mi profesor de histología me dijo, de que las células oviductales tienen vellosidades. Fíjense, aquí solamente con una coloración simple de hematoxilina y eosina podemos ver los cilios de las células oviductales. Entonces, si bien es cierto, es una reafirmación de lo que había conocido en forma textual, pero ahora lo puedo ver con mis ojos y si uso lentes, lo uso con lentes, o sea, 4 ojos que están viendo que efectivamente en las células orbitales hay cilios y que esos van a ayudar al transporte de los espermatozoides y del óvulo hacia el lugar de fertilización. Habíamos hablado acerca del factor nervioso. Entonces, este factor nervioso se debe expresar en diferentes porciones del oviducto. Aquí les traigo un resultado preliminar de secciones oviductales a las 12 horas en animales hembras control que no tuvieron contacto con el macho, o sea, no fueron empadradas, y también al mismo tiempo en hembras que habían sido empadradas. Noten ustedes de que el epitelio oviductal muestra otra coloración, una reacción positiva al factor nervioso. Entonces, esto indica de que efectivamente el factor nervioso ha llegado hasta el oviducto. Todavía las muestras están procesándose para determinar a las 36 y 48 o 24 horas qué es lo que está pasando con este factor nervioso. Entonces, en el futuro tendremos mayor información que nos clarifique la extensión de la presencia del factor nervioso en el oviducto. En lo que se refiere a la morfología espermática de los espermatozoides, el gráfico de la izquierda en forma de torta indica la morfología de un semen recién eyaculado. Entonces tenemos 73% de espermatozoides normales. Esta porción que está en rojo oscuro. Anormales en la cabeza, anaranjado, 9%. Presencia de gota citoplasmática, esto que está en amarillo oscuro, 3%. Y colas anormales, el 14%. Eso es nuevamente en el semen eyaculado. ¿Qué pasa en el oviducto? En el oviducto, fíjense ustedes de que existe más del 95% de células de espermatozoides normales. Solamente tenemos algunos espermatozoides con presencia de gota citoplasmática y defectos en la cola. ¿Qué pasó? Si estamos diciendo de que el 73% son normales y en el oviducto estamos encontrando un 95 a 99%. ¿Dónde hubo selección? La unión útero-tubal sirve de filtro y los espermatozoides que no están capacitados no pasan más, se quedan ahí. O la otra posibilidad que todavía no la hemos comprobado y ha sido ya completamente reportado es en la yegua, que en la fagocitosis por macrófagos a nivel del útero y el oviducto serían los encargados de digerir o metabolizar esos espermatozoides anormales. Pero ya esto ya es un gran paso ya para decir de que efectivamente también en la alpaca, siendo otro mamífero, tenemos ese mecanismo de fagocitosis o de purificación o filtración de los espermatozoides anormales a nivel de la unión útero-tubal. Otros componentes que hemos trabajado en el flujo que hemos colectado del útero del oviducto, cloro. Cloro, no hay mayor diferencia, sube y baja, pero al tiempo cero
es mucho mayor y después baja. En lo que se refiere a las proteínas totales y a la albúmina, no hay mayor diferencia. Las proteínas, esta barra en negro y la albúmina, la barra en rojo, a las diferentes horas en que los animales fueron muestreados para determinar la presencia de estos indicadores bioquímicos de la actividad de los espermatozoides en el útero y el oviducto. La fosfatasa ácida, que está presente a nivel del útero, a nivel de otras especies, porque va a actuar y va a eliminar prácticamente también a los espermatozoides anormales. Al tiempo cero, sí, una gran actividad de la fosfatasa ácida, especialmente del útero, pero esta actividad de la fosfatasa ácida no se hace tan evidente en el útero. Lo que sí tenemos una gran actividad de fosfatasa ácida nuevamente en el útero a nivel de cero. Y la alfa-glucosidasa, que es una enzima que ayuda a la utilización de la glucosa, sí tenemos también que aparentemente en el útero a las 12 horas muestra una gran actividad. Pero todavía no tenemos prueba fehaciente de que si la alfa-glucosidasa también interfiere o ayuda o modula el uso de glucosa con los espermatozoides. Esto nos da una clara indicación de que sí podría estar involucrada, pero todavía necesitamos hacer mucho más pruebas específicas para ver si, por ejemplo, la mitocondria que está presente en la zona intermedia de los espermatozoides está usando esta enzima como fuente de energía, o es otra vía por la que está usándose. En conclusión, mientras ustedes observan una fotografía del Centro Experimental Arraya, donde se han realizado estos estudios en un día de bastante nevada, podemos concluir de los estudios de varios estudios de que la cópula en la alpaca provoca trastornos fisiológicos en el útero. También está encargada del pico preovulatorio de LH y se ha demostrado fehacientemente que el factor nervioso está presente, incluso lo hemos detectado en el oviducto. También les he dado algunas luces acerca de los componentes del fluido uterino y del oviducto. Y parece que la unión útero-tubal influye en la composición morfológica de los espermatozoides en el oviducto. La motilidad espermática, tal como les he explicado, es deprimida en el útero a las 24 horas, baja hasta un 20%. Y ahí tienen ustedes mi dirección electrónica para que ustedes que tienen algunas dudas me puedan escribir. Mis agradecimientos a muchas personas, especialmente a una egresada, Miriam Canawiri, y a otra estudiante, Neida Chalco, que nos han ayudado a hacer todos los estudios. Esta fotografía que ustedes ven, quiero hacer alusión, aunque no se nota muy claro, es la fotografía de diferentes espermatozoides ya, pero coloreados, cabeza, zona intermedia y cola. Estamos llegando a esa sofisticación usando un microscopio confocal. Ustedes deben saber y darse cuenta de que el espermatozoide es mucho más pequeño que el óvulo. Entonces, teñir los espermatozoides de diferentes colores es un gran logro, no solamente para nosotros, sino también para los andrólogos que nos han ayudado y que trabajan con humanos. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarla. Gracias nuevamente a ustedes por vuestra atención y considerando la tarde. Gracias, profesor. Agradecemos a los ponentes que han presentado sus exposiciones el día de hoy. Vemos que no ha habido ninguna pregunta al momento en el chat. Vamos a compartir esta grabación en nuestras redes sociales y también en nuestro canal oficial de YouTube para que puedan verlo en el momento que que quieran. Y también vamos a compartir los contactos de los investigadores que participan en cada una de las mesas.
Así que van a poder contactarlos en caso deseen crear, continuar proyectos en conjunto, tengan dudas o quieran usar otros momentos de diálogo entre investigadores. Dicho sea eso, y no habiendo más preguntas, cerramos la mesa de hoy. Les informamos que el día de mañana es el último día de la semana de la investigación. Comenzamos con las mesas desde las 8:30 y los invitamos a la clausura que va a ser a las 4 de la tarde. Pueden inscribirse a partir del link. Igual durante el día recibirán un correo con los links de acceso para la mesa de mañana. La clausura es a las 4 de la tarde, como les mencionamos. Va a tener la participación del doctor Alfredo Persico de Future Lab, que va a exponer sobre el ABC de la innovación. Agradecemos su participación, la exposición de cada uno de los ponentes y nos vemos el día de mañana a las 8:30. Muchas gracias. Hasta luego.